ahora sí estamos oficialmente grabando y dándoles la bienvenida a todos a este nuevo conversatorio del ciclo Lo Personal es Político, año 2021. Estamos muy orgullosos de que seguimos este año, no de que haya pandemia, de que tengamos que seguir por la pandemia, no, pero por lo menos esta fue nuestra forma de sobrevivir a las condiciones de virtualización forzada de las actividades. Así que ojalá se termine esta maldita pandemia y podamos pasar a una versión presencial o híbrida, con tanto hablar de la hibridez para algo positivo, quizá, en el próximo año. Bueno, como les decía, damos inicio a este nuevo conversatorio. Para quienes no me conocen, mi nombre es María Inés Lagreca, soy la coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género de la universidad, que forma parte del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados, y desde allí llevamos adelante esta iniciativa que nos ha dado tanta alegría y nos ha enriquecido tanto respecto de las voces del activismo que venimos escuchando en este contexto de una universidad que elegimos que se ponga en una posición de escucha y no solamente en una posición de monólogo o de enunciación cooptada. Les comentaba que estamos grabando, así que estoy dando por sentado el consentimiento para la grabación. Les comento rápidamente la dinámica para quienes se suman por primera vez. La primera parte del conversatorio consiste en una entrevista que vamos a hacer a nuestra invitada de hoy. Luego de esa parte de entrevista vamos a terminar la grabación y vamos a abrir un espacio de diálogo donde podrán hacer todas las preguntas, comentarios, compartir experiencias que quieran, hasta el horario que por supuesto tiene disponible la persona invitada. En ese sentido, siéntanse libres, pero sería bueno que en vez de estar en el chat por ahí conversando, puedan concentrarse en la primera parte. No es una prohibición, sino una sugerencia de disfrute, porque después, ya sea en el chat o tomando la palabra, vamos a dar lugar a las preguntas. Lo otro que es parte de nuestra dinámica es el cuidado y el respeto. Este es un espacio virtual donde venimos a enriquecernos, a dialogar, a conocer, a preguntar, a transformarnos, esperamos, en algún sentido, y todo esto sobre la base del cuidado, el respeto, el debate, bienvenido, por supuesto, pero siempre con cuidado de no herir, que no lo necesitamos, me parece, para dialogar en este contexto, así que eso nos parece importante señalarlo. Y bueno, hoy nuestro tema es un tema que particularmente me interpela, que es escrituras, academias y activismos, y quien es la persona invitada es Vircano, a quien le voy a hacer brevemente, le voy a dar la palabra también antes de iniciar la parte de entrevista. Querría presentar a Vir, aunque probablemente muchos de ustedes ya le conozcan. Vircano es filósofo, escritor, docente y activista lesbiana y feminista. Ha publicado los libros Ética Tortillera, por Editorial Mareselva, Nietzsche, por Editorial Galerna, Dar el Duelo, por Galerna también, y Borrador para un abecedario del desacato, también de Mareselva, de este año. Ha editado la compilación colectiva Nadie viene de su mundo, también de Mareselva, y es coautor junto a Judith Butler y Laura Fernández Cordero de Vidas en Lucha, Conversaciones, publicado por CAT. Bueno, antes de pasar la entrevista, Vir, si querés tomar la palabra, bueno, bienvenida. Hola, bueno, primero agradecer mucho la invitación, particularmente a María Inés, que ya por suerte nos une un diálogo extenso y de intercambio también de escrituras, así que estoy muy, muy contenta de estar acá y agradecida por el espacio y por el intercambio que estoy segura que vamos a tener. Bueno, muchísimas gracias, Vir. Yo sigo dándole admisión a gente, perdón si parezco distraída. Bueno, el tema de la escritura nos parecía, cuando pensamos los temas del ciclo con las compañías de la red, un tema importante, porque, bueno, estamos en un ámbito universitario donde se presupone la alfabetización,
y no solamente la alfabetización, que tendríamos que pensar también que es un eje de desigualdad, no todo el mundo accede a la alfabetización como debería, sino que además tenemos el privilegio y la posibilidad de desarrollar capacidades de escritura, donde, bueno, hay escrituras más forzadas, escrituras más obligadas, pero también hay cosas que pasan en la escritura que están muy vinculadas a lo que es la transformación subjetiva, la transformación colectiva, en ese sentido el activismo. Así que por eso queríamos conversar esto con Vir, que viene desarrollando su producción, diríamos en términos capitalistas, académica y no académica de escritura, su producción literaria, su producción existencial, quizás podríamos decir también. Entonces, en ese sentido, nos pareció la persona más deseable para tener y bueno, estamos muy contentas y te agradezco yo de parte de las compañías de la red también por formar parte de este conversatorio. Bueno, dando inicio entonces para escuchar a Vir, que es el objetivo, pasamos a enunciar las preguntas. Son 3 preguntitas para que Vir conteste lo que le surja a partir de eso y disparar la conversación. En primer lugar, teníamos pensado preguntarte qué relación encontrás entre las prácticas de escritura y los activismos feministas, queer o de la disidencia sexogenérica, y cuál ha sido tu experiencia al respecto. Lo primero que diría es que la escritura es una práctica activista, digamos, ¿no? Pensar la relación es pensar a la escritura para mí como parte de nuestros activismos. Val Flores dice en uno de sus libros, en Interrupciones, que el lenguaje es un territorio en disputa. Y Maki Corbalán, ambas son activistas lesbianas, escritoras. Val sigue produciendo y a Maki la perdimos hace unos años, se las ubico un poco. Maki tiene una entrevista donde dice que la primera militancia, dice, es el lenguaje. Y es interesante, ¿no? Pensar por qué dice que la primera militancia es el lenguaje. Muy en la línea, ¿no? de la cita que les traía también de Val Flores. Pensar ese campo del lenguaje como un campo de intervención y un campo en disputa. Y acá diría varias cosas. Primero, que la escritura no es el único territorio del lenguaje, ¿sí? Hay un montón de estrategias que tomamos a nivel del uso de la palabra, podríamos decir, que son estrategias activistas de intervención en el lenguaje. Después pienso que la escritura ocupa un lugar particular dentro de ese territorio y de esa disputa por intervenir, digamos, en lo que posibilita e imposibilita, en lo que permite ver y no permite ver el lenguaje. Vos, de hecho, Mariana, señalabas, bueno, no todo el mundo tiene el mismo acceso a la alfabetización y no todo el mundo tiene el mismo acceso a las prácticas de escribir, ¿sí? Escribir es una praxis, requiere tiempo y no solo el conocimiento, digamos, de cómo se escribe, digamos, el proceso de enseñanza y de alfabetización, sino que requiere nuestra práctica cotidiana, ¿sí? No todo el mundo tiene el tiempo, ni el deseo, por supuesto, pero no todo el mundo tiene el tiempo y los recursos para escribir. Esto le da un lugar, insisto, muy particular a la escritura dentro de esas políticas del lenguaje, podríamos decir. Y tiene que ver también con el lugar que consigue adquirir la escritura a través de la legitimidad que supone pasar del lenguaje en sus múltiples usos a el lenguaje plasmado en una escritura. Nosotros acá estamos en un contexto de la universidad y sabemos, por ejemplo, lo importante que es la escritura para el desarrollo de la praxis universitaria, ¿sí? Y la universidad tiene la función de, entre otras cosas, ser un agente muy importante en términos de la intervención en esas políticas del lenguaje. Entonces, me parece que recordar no solo que todo ejercicio lingüístico puede ser, tiene la potencia de ser una praxis activista sí diría que hay algo interesante para pensar en la especificidad de la escritura. ¿Qué lugar ocupa la escritura cuando estamos intentando intervenir en ese campo en disputa que, como decía Val, es el lenguaje? Lo otro que señalaría, y esto lo ha señalado históricamente el feminismo, los movimientos LGTB, los movimientos queer de la disidencia sexual y en general muchos activismos
de emancipación social, de disputa social, tiene que ver con quienes han adquirido la potestad de escribir, ¿sí? Sabemos que hubo muchos sujetos, entre ellos las mujeres, que han sido privadas primero del acceso a la escritura y luego de una escritura pública, ¿sí? Incluso cuando tenían acceso a la escritura no tenían la escritura pública, digamos, una voz legitimada que encuentra otro eco, otra caja de resonancia, ¿sí? Permitir la escritura pública no es menor, es sumamente importante y por eso el feminismo históricamente en todas sus distintas corrientes e intersecciones con otros movimientos sociales ha disputado ese derecho, podríamos decir, y más que el derecho, la legitimidad de escribir, ¿sí? No me gusta pasar todo por el vocabulario del derecho, por eso me autocorrijo. Defender esa práctica como una práctica propia me parece que ha sido una de las tareas más importantes históricamente. Incluso hacemos un trabajo de recabar cuáles son las escrituras que han quedado desechadas del canon, que han quedado por fuera de los circuitos de publicación y circulación de esas escrituras. Es decir, que hemos hecho un trabajo importante no solo para pensar cuál es el rol específico de la escritura, sino también ver cómo venimos produciendo escrituras que no encontraban una resonancia pública, digamos, que no encontraban, por tanto, una legitimidad y un eco de resonancia que vuelven más potente esa escritura. Y lo último que diría respecto de, y ahí sí más ligado a mi experiencia, digamos, es que para muchos la escritura es un refugio, ¿no? Es un lugar al que ir, digamos, en el que reposar. Y no es solo refugio, la escritura también es una trinchera, digamos, es un lugar a partir del cual luchar, digamos, disputar esos sentidos. Y también es un bálsamo, ¿sí? A mí la idea de bálsamo es de las que más me gustan, incluso diría fármaco, digamos, ¿no? Porque tiene ese doble filo, digamos, es lo que puede curar y también es lo que puede herir, es lo que puede punzar, es lo que puede cortar, digamos, es lo que puede provocar esa intervención. Yo les comentaba que el texto de Valflores que citaba aparece en un libro que se llama Interrupciones, ¿no? Que habla mucho de la importancia de cortocircuitar las maneras en que históricamente se produce escritura y que en términos más generales se codifica y se vehiculiza ese campo que tiene que ver con la escritura y con la producción de palabra. Entonces, me parece que es una de nuestras herramientas fundamentales, digamos, en términos de las disputas por los mundos posibles. La escritura también es un lugar de enorme experimentación, ¿no? Es un lugar de enorme libertad. A pesar de estar muy constreñido y ser muy constrictivo en muchos sentidos, también tiene la potencia de abrir un territorio de exploración, de fantasía, diría, ¿no? De imaginación política, social, afectiva, ética, amorosa, etc. Gracias, Bir. Te presento entonces la segunda pregunta. ¿Qué semejanzas, diferencias, conflictos o tensiones crees que existen entre ese estilo de escrituras vinculadas a los activismos y la escritura tal como se enseña en la educación universitaria y se demanda para la investigación científica, particularmente en las humanidades? Sí, acá voy a hablar desde las humanidades, pero perteneciente a una disciplina muy particular, porque las humanidades es enorme, digamos, y me queda grande, digamos, no querría hacer generalizaciones que quizás no se apliquen a todas las humanidades, aunque tengo la intuición de que muchas de las cosas que voy a decir sí tienen resonancia en otras disciplinas que también entran dentro del área de las ciencias humanas. Lo primero que diría es que el problema con la escritura académica, digamos, es que es una escritura que está sumamente normalizada, digamos, es una escritura que está muy codificada y por tanto muy constreñida. Para que una escritura se considere una escritura académica tiene que cumplir un montón de requisitos que por supuesto coartan la libertad en términos de eso que hablábamos, de la potencia creativa de la escritura. Esto obedece a muchas razones, algunas de ellas atendibles. Por ejemplo, tenemos un sistema nacional de investigación científica que, entre otras cosas, tiene que evaluar la producción de su personal, ¿sí? su personal de investigadores e investigadoras. Eso requiere, entre otras cosas, que haya criterios
comunitarios dentro de esa comunidad científica a los cuales se ajustan esos textos para poder ser considerados como parte de la producción científica. Digo, por poner uno de los lugares donde uno puede pensar por qué esa escritura está tan codificada, digamos, y tiene que ver con generar ciertos consensos respecto de qué constituye y qué no constituye un lenguaje, o más que un lenguaje, una producción, un texto específicamente científico. Más allá de que algunas de esas razones son atendibles, sí pienso que hay algo muy adoctrinador en la adquisición de una práctica de escritura académica, ¿sí? Quienes somos académicos, quienes estamos acostumbrados a escribir dentro del ámbito académico, y en especial si somos parte de esas comunidades que son evaluadas por la propia comunidad académica, esas normas constrictivas son sumamente coercitivas para quien escribe, ¿sí? Porque si no, de hecho, no puedes cumplir tu trabajo. Bueno, con María Inés somos investigadores ambas del CONICET, y una de las cosas que tenemos que hacer es producir textos que el CONICET pueda decir, sí, esto vale un puntito. Por ejemplo, cuando tenemos un texto hermoso que circula en una marcha de activismo, al CONICET no le va a interesar, digamos, ni lo escribimos en términos de lo que contamos que hicimos como parte de nuestro trabajo, ¿no? En lo personal, para mí, el ejercicio más interesante que he hecho a nivel de la escritura ha tenido que ver con desaprender. ¿Sí? Con desaprender muchas de las maneras aprendidas para poder decir otra cosa, para poder hablar de otra manera, para poder hablarle a otras personas incluso, porque una de las cosas que produce la escritura académica no es solo la coerción para quien escribe, sino también para quien lee. Son textos que son muy poco hospitalarios en general, son textos que están pensados para una comunidad pequeña que tiene unos ciertos acuerdos, unas ciertas herramientas, un cierto lenguaje en común que resulta mayormente muy expulsivos para quienes no comparten esos códigos. Entonces, hay algo de la producción académica que muchas veces tiene una resonancia limitada, ¿sí? Yo digo limitada porque no es que no tiene resonancia, tiene un montón de resonancia, ¿sí? Por lo pronto porque la academia es la que digita qué se considera y no saber científico, de ahí salen muchos de los docentes que van a escribir los programas de las materias en instituciones terciarias, universitarias, de educación media, de educación primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene una injerencia muy grande respecto de la ponderación, jerarquización y exclusión de qué escrituras van a ser o no legítimas para esa academia. Ahora, nos puede ocurrir muchas veces que no querramos hablar solo a ese nivel, solo a nivel de nuestros colegas o a nivel de las cajas de resonancia que tiene la institución. Y para mí, cuando tenemos ganas de hacer eso, nos encontramos con un límite, justamente, de ese lenguaje, ese tecnicismo muchas veces, e incluso como hablábamos, ¿no? La escritura es una práctica, es un hábito. Entonces, uno tiende a reproducir esa escritura, desarmar algo de esos modos aprendidos en la práctica de producción de textos. Es algo que, no sé si a todos, no sé cuál fue tu experiencia, María Inés, pero lleva un tiempo y un desafío, ¿no? Porque incluso es contraintuitivo, digamos, bueno, tantos años aprendiendo a escribir esto y te das cuenta que quizás estaría bueno escribir otra cosa, quizás estaría bueno escribir de otra manera, quizás estaría bueno escribir para otras personas, quizás estaría bueno no tener las coerciones que tenemos, por ejemplo, cuando queremos escribir un paper que va a ser evaluado por un jurado, ciego, etcétera, 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 las cosas a las que nos sometemos no sin costos afectivos e intelectuales en la academia. Lo otro que me parece que está bueno recordar es que las distinciones entre escritura académica y escritura activista no son tan tajantes. Y de hecho la pregunta que me va a hacer inmediatamente a continuación, María Inés, tiene que ver con eso, ¿no? Primero, acepto esa distinción porque es clara para mí, digamos. Claramente hay una escritura académica que tiene sus leyes, digamos, sus normas, sus modelos, que ejerce sus propias jerarquías y sus propias exclusiones, y ese para mí es el lugar más problemático de la escritura académica, o más bien de la academia en general, ese lugar de legitimación, de jerarquización y por tanto de exclusión de qué va a ser considerado un saber científico o no. También ahí los estudios de género, feministas, queer, disidentes, tienen una larga trayectoria respecto de la importancia de disputar esos lugares, ¿no? Cómo determinados conocimientos que en un momento no son legitimados como conocimientos académicos, universitarios, pasan a ser parte de esas instituciones. A eso hemos asistido en los últimos años. Esta red donde estamos es de hecho parte de esa disputa,
por el reconocimiento de esos saberes que históricamente eran impugnados como saberes no científicos, no académicos, que de pronto ingresan, ¿sí? Entonces hay zonas de contagio, hay zonas de contacto, y hay muchas personas que somos activistas que producimos también desde y para la academia, teniendo en mente ese activismo, digamos, no solo para afuera, no solo lo que está por fuera de los muros de la academia, digamos, sino también pensar que nuestra producción en la academia tiene una responsabilidad y un horizonte de transformación social, ¿sí? En ese sentido estoy usando activista en un sentido así amplio, ¿no? Como quien intenta disputar los sentidos de su presente e intervenir en pos de una transformación. La definición de activismo que acabo de dar, pero bueno. Una de las maneras posibles de pensar el activismo podría ser esa. Bueno, creo que más o menos. Sí, sí. Igual nuestras preguntas están conectadas, así que igual es una definición generosa de activismo que ya diciendo soy activista está bueno, ¿no? Porque después tenemos también los sistemas de exclusión desde el activismo, con las definiciones que las conocemos muy bien. Así que digo, porque me parece que en ese sentido el gesto generoso de pensar en qué sentido podemos nominarnos, me parece que hay algo que va a estar detrás de nuestra conversación que tiene que ver también con la posibilidad de nominarse en cierto lugar, cuando la palabra escritura o escritor parece que ya viene como de otros con O y de otros con cierta clase, ¿no? Incluso con cierta erudición, como si para escribir hubiera que presentar credenciales no solamente de género, sino también de clase y raza, ¿no? Pero bueno, voy a la otra pregunta, si después tenemos un buen margen de tiempo para conversar. La última pregunta entonces, bastante vinculado a lo que nos venís haciendo pensar, es ¿cuáles te parece a vos que son los límites de la escritura académica? ¿Crees que existen alternativas más prometedoras en modos extra o contraacadémicos de escribir? ¿O crees que pueden encontrarse puentes entre ambos? Sí, me quedo pensando con lo que decías, María Inés, de quién puede llamarse activista, ¿no? ¿Quién puede llamarse escritor, escritora, escritor, etcétera? Y hay algo sumamente extraño en las dinámicas de legitimación de esos lugares, ¿no? ¿Quién ocupa esa posición? Bueno, nosotros ahí como egresados de filosofía, ¿quién se puede decir filósofe, no? Ahí directamente es como, bueno, no, es imposible, tiene que venir Foucault, resucitar de la tumba y decirte, sí, sos. Tenés derecho a llamarte así. Y a Foucault en su época no se lo permitían. Sí, totalmente. Es muy interesante pensar también eso, ¿no? ¿Quién es o quién no? Yo en general pienso que es activista quien activa, es escritor quien escribe, y es filósofo quien interviene de alguna manera en el diálogo filosófico. Pienso que esa es una manera posible de pensar, porque me interesa pensar las prácticas e incluso puentear ese problema de la identidad, ¿no? Y de la legitimidad, porque si no es escritor es quien es reconocido y es buen escritor, militante es quien tiene un rol protagónico en todos esos ejercicios colectivos de transformación, o quien es parte y ayuda y muchas veces no necesariamente cobra un protagonismo, etc. Entonces pienso que hay algo interesante ahí para pensar, bueno, tiene que ver con nuestras prácticas. Después hay gente que cobra mayor visibilidad o no, y eso obedece a muchas cosas, no necesariamente ni a ser un buen escritor ni a ser un buen activista, digamos, sino, entre otras cosas, vos mencionabas, la ponderación de ciertas voces y de ciertas posiciones subjetivas a la hora de producir por ejemplo, una escritura que sea reconocida como escritura de escritor, digamos, ¿no? O de filósofo, etcétera, etcétera. Volviendo a la pregunta, que es una pregunta que a mí me interesa, y es una pregunta en la que he ido cambiando también de posición, digamos, cuando pensaba estas preguntas que charlamos con María Inés, pensaba en la primera parte de la pregunta, que es ¿cuáles son los límites de la escritura académica, ¿no? Cuando era más joven pensaba que era bastante más fácil disputar esos límites. Tenía como una visión bastante más optimista de la posibilidad de correr esos límites, empujarlos, digamos, transformarlos, horadarlos, agujerearlos. Con los años estoy un poco más prudente. Y pienso que los límites que impone la escritura tienen que ver con el funcionamiento de una institución. Y en general nuestros esfuerzos
individuales y colectivos frente a los sistemas de reproducción académica son muy limitados, ¿sí? Entonces, las maneras en que podemos ir transformando esas escrituras, y específicamente la escritura académica, tiene sus bemoles, digamos, y tiene sus dificultades, y tiene sus retrocesos, y tiene sus límites. Y pienso que está bien ser consciente de esos límites, digamos. Pienso que está bien poder verlos, poder señalarlos, y aún así tratar de disputarlos. Por supuesto que esa disputa solo es posible si hay articulación colectiva, ¿sí? Nadie puede cambiar la escritura académica porque escribe muy distinto y es muy fantástico y qué maravilloso. Eso no, eso para mí no va por ahí. Va justamente, si ustedes quieren, en términos de lo que veníamos charlando, por ejemplo, en eso, en lo que hemos hecho les feministas a la hora de intentar reconocer un campo que venía produciendo colectivamente, que venía disputando qué se entiende por conocimiento, qué se entiende por escritura, qué se entiende por una voz autorizada, que consigue a través de esa lucha colectiva ingresar, por ejemplo, en una institución y, no sé, generar un instituto de estudios de género, una red universitaria interdisciplinaria de estudios de género, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son todas articulaciones colectivas. Creo que va por ahí, que si tenemos una chance de disputar los límites de la producción académica, tenemos que articular desde la propia academia de manera comunitaria otras maneras que sean valoradas desde nuestra producción de saber y desde la legitimidad que supone, por ejemplo, trabajar y ser parte de una institución universitaria. Eso por un lado. Después, si hay alternativas más prometedoras en modos extra o contra académicos, sí, yo pienso que sí. Yo ahí soy una defensora absoluta de producciones de saber, de conocimiento, de escritura, de poesía, de editorial, que estén por fuera del ámbito académico. Porque cuando uno trabaja en el ámbito académico, yo trabajo en el ámbito académico hace muchos, muchos, muchos años. Estoy institucionalizada hace muchos, muchos años, y mi experiencia es que hay cosas que no se pueden hacer ahí, digamos, que hay cosas que no se pueden decir ahí, que hay cosas que no se pueden explorar ahí, y que está bien, porque ningún campo permite todas las exploraciones ni todas las posibilidades, y pienso que hay una libertad en una producción que no pasa por toda la burocratización, la normalización, el disciplinamiento, el adoctrinamiento, la codificación de la institución académica, que hay que defender. Eso incluso lo tengo como una preocupación, si ustedes quieren, epocal, respecto de qué pasa cuando nuestros saberes, que históricamente eran saberes contraacadémicos, ¿sí? O incluso antiacadémicos, pasan a ser saberes institucionalizados y reconocidos académicamente, como saberes legítimos, como saberes científicos. Eso tiene un riesgo. El riesgo es homogeneizar nuevamente nuestras propias producciones, nuestras propias escrituras. Entonces, la existencia de espacios de producción contracultural e incluso antiacadémicos, específicamente antiacadémicos, es decir, que pueden disputar y criticar la academia con la libertad de quien no es parte también, a mí me parece que es fundamental. Es un lugar que no se puede perder, digamos, ¿no? Y que hay que defender la producción de escrituras antiacadémicas y contraacadémicas, incluso de los propios estudios de género, sexualidad, queer, etcétera, 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 para mantener justamente esa potencia disruptiva y esa humildad epistemológica que ha caracterizado el feminismo, ¿sí? Y yo pienso que eso en general viene de los sectores muchas veces más contraculturales, ¿sí? Pienso que sí hay algo prometedor ahí, digamos, ¿sí? Y esperanzador, a mi juicio. Y el último aspecto de la pregunta era si encontraba puentes entre ambos, desde ya, sí, desde ya. De hecho, la verdad es que para mí, mi propia escritura tiene mucho que ver con el puente y con el tráfico. Yo lo pienso más como un tráfico, un contagio, ¿sí? Un llevar y traer, como un ejercicio incluso promiscuo de la escritura, en el sentido de conjugar lo que supuestamente no se puede conjugar, y mezclar lo que supuestamente no debería mezclarse, y abrir a los estilos, etc.
que pienso que tiene que ver con esa mixtura, digamos, ¿no? Con eso que lleva y que trae, que es muy difícil incluso decir qué le corresponde exactamente a quién. En algunos casos es muy claro para mí, porque bueno, esto lo aprendí en la facultad y esto tiene que ver con mi experiencia en el ámbito de producción cultural, del activismo lésbico autogestivo, por ejemplo, pero luego lo interesante es que en la mezcla muchas veces surge algo que no es tan fácil decir, bueno, esto le corresponde, ¿no? Surge una otra cosa. Así que sí pienso en la importancia de los puentes, pienso en la importancia de que ninguno de los espacios neutralicen y clausuren a los otros, y pienso que esos espacios tienen que estar contaminados, comunicados, incluso tensionados. La comunicación no siempre es armoniosa, dialógica, amorosa. La comunicación a veces es el choque, la disputa, ¿no? La tensión, lo que rasga, lo que fricciona y lo que conmueve, digamos, ¿no? Lo que obliga a revisar. Sin ese puente, sin ese pasaje, para mí, no podemos ni disputar los límites de lo académico, ni preservar algo de ese carácter contracultural. También la contracultura se organiza en relación a quien ocupa un lugar específico de la producción legitimada de saber. De alguna manera dependen, en el sentido en que contrastan y entablan un diálogo polémico. Así que a mí me parece que es fundamental preservar algo de esa polémica, digamos, en vez de querer homogeneizar e institucionalizar todo y darle una deriva más burocratizante, por decirlo de alguna manera. Creo que está buenísimo preservar ahí estos espacios de escritura contracultural, específica y abiertamente antiacadémicos. Y esto, me gustaba un poco lo que decías al inicio vos, María Inés, de este espacio, ¿no? Bueno, la academia puede escuchar otra producción de saberes, puede darle lugar, puede callarse. Me gustó mucho la idea de si la academia se puede callar alguna vez, ¿no? Nunca había escuchado esa. Es una linda metáfora, ¿no? Es una linda imagen. Y pienso que hay algo de ese poder callarse y escuchar que tiene que ver con darle lugar a esos saberes que son a veces abiertamente y aguerridamente antiacadémicos y contraacadémicos, y eso es muy difícil. Y lo digo no como quien la pasa bomba en ese lugar. De hecho, para mí siempre, incluso ese lugar de mixtura, no es un lugar fácil, no es un lugar cómodo, nunca unes plenamente nada en algún lugar, porque no sos lo suficientemente académico para los académicos, porque mirá las palabras que usa, mirá por qué escribe esto, y para los activistas muchas veces no sos lo suficientemente activistas, porque mirá, cita Foucault, cita Butler, ¿no? Bueno, ese lugar no está exento ni de riesgos, ni de incomodidades, ¿no? Pero pienso que está bueno esa pluralidad de campos y esa pluralidad de puentes que se piensan no necesariamente desde la armonía incluso, ¿no? Insisto, como desde la polémica y también desde la amorosidad, desde el deseo, desde la seducción, desde la erótica, por supuesto, eso también. Bueno, por ahí. Bueno, habíamos terminado con las preguntas, pero me voy a tomar el momentito para tirar de un hilo que me gustaría que tu respuesta quede grabada, porque creo que tiene que ver con algo que complementa la primera parte de este diálogo, y que por ahí tiene que ver con esto que estamos discutiendo en relación con el rol docente, en el siguiente sentido. En el rol docente somos puentes también, en algún punto, entre quien entra con una serie de deseos, ilusiones y proyectos, y lo que se va a encontrar, que es esto que vos describías, ¿no? En la primera parte, de la primera o segunda pregunta, esta cuestión tan codificada, normativizada, estos cánones, estos modos de evaluación, los acuerdos, etc. Entonces, a mí me pasa en la docencia, sobre todo en la docencia de disciplinas que tienen algo pasional, ¿no? Porque a la filosofía, excepto que seas de cierta clase acomodada que viene a tener el oropel de la filosofía para la cena, a la filosofía se va por un cierto deseo inexplicable, que claramente no es el de ganar plata. A las preguntas por el género feminismo también te lleva a algo que no es... bueno, hoy podría haber casos en que hay que tener el puntito de género en el currículum para algo, pero no, uno se encuentra con estudiantes muy sedientes de lo que les está pasando, ponerlos en palabras, en teorías, en conocimientos, en discusiones,
Y en ese lugar de puente de la docencia, yo me encuentro siempre con esta incomodidad, vos hablabas de incomodidades, que tiene que ver con el poder de autorizar y el poder de dañar a quien viene con una pulsión existencial de transformación subjetiva, de transformación social y de todo eso en la escritura. Me pasa que me llega un examen que está mal escrito y claramente tengo que descontar puntos con todo ese cálculo medio esquizofrénico, ¿no? Y por otro lado tengo que enseñarle a la persona por qué no está escribiendo bien para la academia, y entonces te tengo que enseñar cómo se escribe bien para la academia, y en realidad también diría que no se enseña mucho esto, simplemente te ponen notas de mierda y te expulsan, o te celebran que ya viniste de algún colegio del secundario con muchísima buena formación y no tuvieron que enseñarte. Hay algo ahí para discutir también, pero lo que te quería un poco preguntar para cerrar esta primera parte es, ¿cómo ves ese lugar, no? Ese lugar donde me parece que la posición ética es ser, tener una incomodidad con tener que bajar la institución y dejar entrar a la institución y mostrar la institución en lo que no solamente es una gran promesa de maravillas, sino cosas que a uno mismo, digamos, le joden la vida, ¿no? Entonces, me parece que por ahí cerraría lo venías como hablando con los puentes, las escrituras, gente que viene por ahí y te presenta una monografía donde hay un manifiesto y no hay una elaboración teórica, entonces tenés que explicar la diferencia entre el manifiesto y la elaboración teórica, pero no querés coartar el impulso de manifiesto, ¿no? Y digo, son incomodidades que, no sé, me quedé pensando por lo que comentabas, cómo lo verías vos con este lugar docente también. Sí, me pasa lo mismo que vos, de una enorme dificultad. No tengo para nada resuelto. De hecho, cada vez se me hace más difícil corregir, evaluar. Lo único que sí he empezado a hacer es pensar a quiénes evalúo y para qué les evalúo. Una de las cosas que pasa para mí muchas veces específicamente en nuestra disciplina, incluso diría específicamente en nuestra formación en la Universidad de Buenos Aires, aquí me voy a mover porque no son iguales todas las universidades por suerte, pero unas cosas que ocurren en la Universidad de Buenos Aires, que fue donde me formé tanto yo como Inés, es que hay un perfil que está sobrevalorado, que tiene que ver con el perfil del académico investigador, ¿no? Para que ustedes se den una idea, el CONICET acaba de sacar ayer su ingreso a carrera, creo que fueron 11 ingresos en todo el país, 11 personas en todo el país. Una de las cosas que yo observo es que muchos... filosofía. En filosofía, sí. Menos mal, no. Sí. Pero bueno. 840 en total, de 840, 11, sí. Entraron 11 personas. Varios de la Universidad de Buenos Aires, como suele ocurrir. Una de las cosas que yo observé muy sistemáticamente, tanto como alumne y como docente, ha tenido que ver con personas que evalúan para preparar a las personas para ser investigadores. Y vos decís, tenés 150 alumnos en el aula, de los cuales, con suerte, uno va a ser investigador y vos armás todo tu sistema de evaluación en función de si van a ser buenos académicos o no. ¿No? Lo primero para mí es revisar qué hacemos cuando evaluamos, a quiénes estamos evaluando y para qué estamos evaluando. Entonces, primero eso. Luego sí pienso que hay algo de la paradoja, digamos, o tener que transitar el malestar que supone trabajar en una institución universitaria, donde muchas personas van para obtener un título habilitante, ¿no? Y por eso se someten a un sistema de evaluación. Es decir, que hay algo de la evaluación donde no podemos no evaluar, digamos, ¿no? Por lo pronto porque vos necesitas que muchas personas adquieran las herramientas y las capacidades que van a adquirir a la universidad, por ejemplo, para ser docentes, por ejemplo, para algunos, poquitos, ser investigadores, ¿sí? Por ejemplo, para aprender a escribir y a producir un diálogo con el campo disciplinar de la filosofía, y hay mucha gente que va porque le interesa ese saber y simplemente no tiene ni siquiera la intención de terminar el proceso de formación, ¿sí? Entonces, para mí es algo interesante de recordar esa diversidad de personas con las cuales uno está compartiendo una clase, un aula y específicamente la instancia de evaluación, ¿sí? Luego, cómo calibrar entre, por ejemplo,
atizar el deseo de una escritura a otra, como esto, un escrito que es ensayístico, un escrito que tiene un tono de manifiesto, un escrito que tiene un tono poético, y cómo a su vez formar en la adquisición de las herramientas de producción académica que van a requerir si quieren trabajar de eso, y muchos nuevamente están allí para eso, es difícil para mí, digamos, y no tengo una solución superadora, digamos. En general lo que he hecho es pensar pluralidad de modos de evaluación. Yo, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires estoy a cargo, junto a mi colega Gabriel Diorio, de uno de los dictados de una materia de la Facultad de Ética. Entonces, lo que hacemos es pensar evaluaciones con distintos perfiles, ¿sí? Una primera evaluación donde chequeamos que sean capaces de reproducir lo básico, que tiene que ver con articular y reproducir algo de los contenidos programáticos de la materia, de los contenidos que se van desarrollando, ¿no? Otros que tengan que ver con practicar algo del género filosófico, ¿no? Entonces está más pautado, les pedimos que citen bien, que sean pertinentes a la hora de responder la pregunta, etc. Y en general hay un ejercicio más hacia el final que está más abierto a la exploración. Y les aclaramos muchas veces que quizás eso no sea lo que más se les pida. Sí, van a ser académicos, sí, ¿no? Esto desde ya que no es superador de nada, es lo que hemos podido balbucear con mi compañero para tratar de que esa instancia de evaluación no sea solo coerción y adoctrinamiento, y por otro lado tampoco desprendernos de la responsabilidad que tenemos de contarles cómo va a ser percibido algo de esas escrituras en la academia, donde ellos deciden ir a formarse, ¿no? Entonces, para mí es siempre una dificultad y una enorme incomodidad. Pienso que está bien, que seguro no hay una resolución tan clara y distinta, digamos, que hay algo de esa incomodidad que está bien, que tiene que ver con leer la complejidad de la escena y la necesidad de sopesar las dos cuestiones, ¿sí? La formación a futuros profesionales que tienen que adquirir una serie de capacidades, habilidades, tecnicismos incluso, y lo que hablábamos, ¿no? El deseo de que esa normalización, esa academización de la producción de la escritura no aplane ni el deseo, ni la exploración escritural, ni la creatividad filosófica, porque la paradoja de la disciplina académica muchas veces es que nos vuelve muy estériles filosóficamente. Entonces aprendemos fantástico, pero somos personas con mucha dificultad para tener imaginación creativa, cuando la filosofía ha sido históricamente una disciplina escritural de fantasía e imaginación conceptual. Y sin embargo, muchas veces los procesos de academización de los individuos terminan neutralizando o incluso apagando, ¿no? Ese fuego, digamos, ¿no? El fuego que tiene que ver con el deseo, con ese lugar más exploratorio que para mí hay que tratar de preservar. Sí creo que hay que estar, está bueno lo que vos decís, digamos, que hay que estar atentos a eso, ¿no? Cómo incluso acompañando esos procesos de formación podemos tratar de acompañar, de sostener algo de eso que sabemos puede perderse, sabemos se arriesga en los procesos de formación universitaria e institucional. Bueno, me hiciste acordar que Roland Barthes dice en un texto que me gusta mucho, que se llama Los jóvenes investigadores, que el escritor, el típico investigadora de doctorado que está haciendo su tesis, está en un momento muy de mierda, muy solitario, porque nadie lo lee más que el director o la directora, ¿no? Con suerte. Y con suerte, es verdad. Y dice Barthes en ese sentido una cosa que me parece que es una buena idea de cierre de esta primera parte, que no se puede investigar sin deseo, ¿no? Me parece que en algún punto lo que atraviesa la escritura y el activismo, y que uno quiere, por lo menos en este intento de diálogo con vos, en este espacio de la red, en esta posición de escucha, lo que se quiere también recordar es que por ahí también porque la pandemia nos la ha puesto muy en la cara, podríamos decir, ¿no? Es que no se puede sin deseo, ¿no? No se puede sin deseo. Entonces, ¿cómo le preservás el deseo inocente, ilusionado a alguien que ingresa a un ámbito académico que parece tan grande la universidad cuando uno entra, ¿no?
y después es un ámbito que tiene grandezas y tiene mucha miseria. ¿Cómo se funciona en ese lugar para preservar el deseo? Porque la práctica de la escritura en algún punto no requiere la academia. Me pasó hace poco que un sobrinito mío, en una presentación de libro, me preguntaba, bueno, pero vos tuviste que pagar para presentar tu libro. Me gustó la idea de que pensaba que para presentar mi libro había tenido que pagarle a alguien, ¿no? Me parecía re lindo, un nene de 6 años, y esa fantasía es muy como de grandeza, ¿no? Era una presentación de libro, humilde, y era como una idea de grandeza detrás del libro, y ese sobrino me preguntó qué había que hacer para escribir, y yo le contesté, escribir. Anda a todos lados con lapicera y cuaderno, porque como vos decías, ¿no? Es un hábito, es una práctica, y uno piensa siempre en la práctica, por ahí, en un contexto de universidad como algo obligado, y en realidad también es algo que te acompaña toda la vida. La escritura, como vos muy bien decías, es también un refugio, ¿no? A veces en la escritura, el diario íntimo, ¿no? En la escritura se vuelca lo que no se le puede decir a otro, o se vuelca un yo que no podemos llevar a todos lados. Me parece que un poco de ese fenómeno más vital de la escritura, recuperarlo en un espacio académico, un poco era la apuesta hoy con vos. Y para seguir con eso, bueno, les propongo, excepto que quieras decir algo más para el cierre de la grabación, Vir, pasaríamos a la segunda parte. Una cosita. Pensaba en esto que traías de Barthes, ¿no? Del deseo como constitutivo de la investigación. Y qué lindo discutir con Barthes, pero yo me preguntaría qué deseo. Pienso que no todos los investigadores son movidos por el mismo deseo, y que tenemos visiones muy romantizadas del deseo, ¿no? Sí. Incluso el deseo de investigar. Sí. Y yo conozco deseos muy miserables en torno a lo que motoriza las carreras de muchos investigadores. Entonces diría, sí, es muy difícil hacer cosas sin motor, digamos, sin impulso, y en ese sentido diría, bueno, sin deseo. Después me preguntaría, ¿cuál es el deseo de los investigadores? ¿No? ¿Qué deseo está motorizando nuestras prácticas cuando investigamos? Y ahí, por suerte, creo que hay muchos y que están en pugna, y que quizás algunos de esos deseos no están tan buenos de todas maneras, y otros son mucho más interesantes. El punto sería nuevamente cómo podemos ser más hospitalarios y acompañar esas otras maneras de desear la práctica investigativa, que no tengan que ver con el éxito personal, el deseo de conseguir una legitimidad, de hacer carrera individual. Uno de los grandes problemas de nuestra disciplina y de cómo está organizada la vida institucional universitaria tiene que ver con que son carreras individuales muy leídas desde el esquema de la meritocracia. El deseo del mérito, el deseo de triunfar, de ser exitoso y de ser reconocido es un deseo sumamente potente, sumamente vigente en la investigación, y a mi juicio ojalá es un deseo que desaparezca. Entonces diría, bueno, sí, quizás no hay investigación sin deseo. Nuevamente, veamos cuáles son los deseos que están por detrás de eso que motoriza nuestra investigación, ¿no? Sí, me parece una excelente pregunta para dejar abierta. Obviamente que la cuestión de la meritocracia y la cuestión del individualismo es endémica, ¿no? Y en ese sentido, deseos colectivos transformadores quizás sería lo que podríamos pensar en la medida en que queremos elegir deseos, y hasta qué punto también elegir esos deseos es abandonar deseos que a veces no queremos reconocer que hemos tenido, que seguimos teniendo, ¿no? Las típicas pugnas muy miserables por reconocimientos que se dan, me parece que son cosas que opacan los deseos donde había algún potencial transformador, ¿no? Algún potencial más colectivo, más vital, más de hacer el ámbito académico hospitalario, tal como vos señalás. Me parece, bueno, ya por suerte vamos teniendo manos levantadas, así que, bueno, con un aplauso te despedimos mentirosamente en esta primera parte. Vir, mil gracias por responder a la entrevista y por estar. Vamos a finalizar la grabación y ahora vamos a abrir, tenemos un re buen tiempo para preguntas, así que finalizo la grabación y ahora continuamos. Un minutito.